Hoy vamos a continuar con la enseñanza que ya habíamos empezado miércoles anteriores de Con Raíces. Vamos a recordar algunas cositas. La raíz número 1 de nuestra enseñanza de números es Dios es primero, ¿verdad? Luego, la número 2, Dios espera santidad de su pueblo. La que vimos la semana pasada dice que hay santidad y obediencia. Y hoy la raíz que nos corresponde es Dios soberano. En estos capítulos que vamos a analizar hoy se va a resaltar la soberanía de Dios. Recordemos que Dios es soberano porque Él, creador de cielo y tierra y de todo cuanto existe, Él tiene el dominio sobre todas las cosas y Él gobierna en su plenitud y no hay fuerza externa que le indique a Él qué debe hacer. Él es soberano y en armonía con esa soberanía está que Él es sabio, Él juzga y Él es sabio, ¿verdad? Amor, justicia y sabiduría acompañan a ese dominio que tiene Él sobre todas las cosas. Bueno, hoy vamos a retomar algunas cositas del capítulo anterior, porque vamos a analizar a partir del capítulo 10, del versículo 11 al 36, pero hay algunos elementos necesarios que necesitamos recordar de capítulos anteriores. Entonces, vamos a hablar acerca de que el pueblo de Dios va a continuar su viaje. Acordemos que en el primer capítulo nuestra hermana Yesenia nos decía que esto era una travesía, era un viaje hacia la tierra prometida. Pues hoy, precisamente, el viaje continúa, ¿verdad? Ya no con aquella maleta, sino hoy vengo yo con este maletín, porque precisamente en esta travesía el Señor quiere que nosotros veamos algunos detalles importantes que son relevantes en la marcha. Y uno de estos elementos, bueno, primero vamos a recordar de dónde salió el pueblo para ubicarnos un poquito. Recordemos que Dios va a sacar al pueblo de Israel de su esclavitud. Entonces, estamos aquí en Sucop y sucede que nos va a llevar por toda esta trayectoria y estamos acá en el desierto de Sinaí, en las faldas del monte Horeb, ¿verdad? O el monte de Sinaí. Ahí estuvo el pueblo alrededor de 1 año y el tiempo que duró de trasladarse de Sucop a toda esta tierra fue alrededor entre 2 meses y algo, ¿verdad? Entonces estamos hablando que la marcha de que se habla ahora, que el pueblo continúa esa peregrinación hasta la tierra prometida, va a ir desde aquí, desde el monte Sinaí o del desierto del Sinaí al desierto de Parán. Vea que tiene que hacer toda esta trayectoria. Pero aquí se centra el estudio del capítulo 10. El pueblo reinicia la marcha. Y entonces vamos a ver, sigamos viendo, qué elementos son fundamentales para
poder hablar de esa marcha. Y una de esos elementos es la columna, esa columna que abarca del cielo a la tierra, hablándonos de esa conexión de lo divino y lo terrestre. Dios tratando con su pueblo. Y entonces esa columna durante el día es una nube y durante la noche una columna de fuego, ¿verdad? ¿Por qué es tan relevante que recordemos esto? Bueno, porque esta columna me va a hablar de la presencia de Dios. Siempre esa columna va a estar sobre el tabernáculo mientras el pueblo esté acampando, ¿verdad? Si esa columna nos indica también el que ella se mueva o esté estacionaria, va a indicar Dios es mi guianza. Él es el que guía al pueblo. Y así como lo guió en esta travesía por el desierto, así nos guía hoy día a cada uno de nosotros. Y entonces vamos a ver que esa columna de fuego o esa columna de nube va a estar siempre sobre el tabernáculo. ¿Y sale de dónde? Del lugar santísimo, porque acordémonos que ahí estaba el arca del pacto y ahí está la presencia de Dios. Entonces, sucede que es importante que recordemos que representa la nube, ¿verdad? Ya sea columna de nube o columna de fuego, que representa presencia de Dios. Dios nos guía, Dios nos protege y Dios nos cuida. Y entonces eso es lo que era importante recordar como el cierre del capítulo 9. Y para iniciar el capítulo 10, ¿verdad? Vamos a ver que el capítulo 10, del 1 al 2, lo que me habla aquí es que el Señor le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Haga 2 trompetas de plata labradas a martillo. ¿Para qué? Para convocar a la comunidad. Este era un objetivo. Y dice, y dar las señales de levantar el campamento. Esto es lo que nos interesa ahorita, porque el campamento iba a entrar en marcha, ¿verdad? Es importante que eso se tome en cuenta. Entonces, ya hay 2 elementos, la nube y las trompetas. Las trompetas con la finalidad de decirle al campamento, vamos a seguir el viaje y también, ¿por qué? Porque vamos a recordar algo así. Voy a tratar de imaginarme qué estaba sucediendo. El pueblo sucede que tenía ya 1 año de estar en el monte Sinaí, ahí acampando. Y ahora le dicen, tiene que moverse, pues ellos van a recordar. Yo me imagino que esta nube de fuego o esta columna de nube, más de uno de esos curiosos se ponía en la puerta de la tienda y decía, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo cambia de nube, ahora fuego. Y se quedaban sentaditos ahí y de repente la nube que estaba ahí en la columna, de repente hacía pss, y ahora ya era fuego y ellos sorprendidos. Y al otro día decían, nos vamos a levantar temprano para ver cómo pasa de columna de fuego a ser nube, ¿verdad? Y seguro en esa curiosidad más de uno se tomó esa tarea, pero durante 1 año posiblemente se le hizo cotidiano estar eso, porque nosotros nos acostumbramos a todas las cosas. Y entonces sucede que el Señor, como todo lo conoce, todo lo sabe, Él dice, bueno,
como puede ser que el pueblo se acostumbre, entonces vamos a ponerles un timbre, por decirle así, una alarma. Entonces mandó a diseñar esas trompetas. Y entonces ya el pueblo sabía que esas trompetas, primero, solo los sacerdotes podían tocar esas trompetas. Y además de eso, ellos sabían, como eran dos, cuando solo sonaba uno, era una convocatoria, ¿verdad?, del pueblo. Si tenían también un sonido normal y otro que le llamaban de alarma. Y la usaban para diferentes fines, desde decirle al pueblo, están convocados, cuando sonaba solo una vez, entonces le decía, solo van a estar aquí, frente al tabernáculo, van a estar los príncipes y los jefes de las tribus. El pueblo se queda ahí, pero cuando sonaba, ya 2 veces, era para que el pueblo estuviera ahí convocado. Y tenía, digamos, un sonido, digamos, de alarma. Yo me imagino así, tutú, 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 ¿verdad? Que sonaba esa corneta 2 veces y entonces era para avisarle que se iban a mover las tribus. Y entonces ellos sí sabían, cuando sonaba una, con ese sonido de alarma, era que se moviera las tribus del oriente. Y cuando sonaba 2 veces, eran las del sur. ¿Por qué? Porque recordemos algo muy importante, tenemos un Dios de orden. Él tenía toda una organización dentro de ese campamento. Es que estamos hablando de una población de 2 millones y resto que tenía que moverse. Pues lógicamente tenía que estar en orden. Y Dios planificó absolutamente todo. Y a través de los capítulos anteriores vimos cómo habían leyes, porque ya en el monte Sinaí les habían dado las leyes y los mandamientos también que se habían puesto. Pues estas trompetas se convirtieron en una ley más, diciéndole al pueblo, solamente los sacerdotes pueden tocar esas trompetas. ¿Estamos? Entonces ya hablé de esos 2 elementos básicos para empezar la marcha. Posiblemente se levanta la nube, pero solo los que están cerquita. Acordemos que ¿quiénes estaban? Estaba el tabernáculo. Recordémonos que la forma en cómo se disponían las tribus, los primeros que estaban alrededor aquí eran los levitas. Al frente de la puerta del tabernáculo estaban los sacerdotes y la familia de Moisés, ¿verdad? ¿Y por qué les digo y les cuento esto? Bueno, porque cuando el pueblo se levanta, posiblemente los que están cerquita son los que logran ver el movimiento de la nube, pero los que están por allá, es que estamos hablando de acomodar casi 2 millones y resto, casi 3 millones de personas. Entonces ese campamento era enorme, entonces por eso tenían que tocar la trompeta, para que los que no se dieron cuenta, pues entonces ahora las trompetas, la nube se levanta y suena la trompeta y entonces el pueblo empieza su marcha, ¿verdad? Entonces aquí vamos contando la historia de las trompetas y vamos a ver qué importante es tener aquí claro lo que nos dice el Salmo 32 del 8 al 9. Quiero que le pongamos atención a la palabra. Dice así: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno, una brida para mantenerse controlados. Entonces el Señor le está diciendo, pueblo, le está hablando a todos y le dice, yo soy el que los voy a guiar. Si ustedes permanecen bajo mi protección y bajo la bendición de ser obedientes, ¿verdad? Yo lo voy a hacer de la mejor forma, en el sendero para tu vida. Dice, te aconsejaré y velaré por ti. Y le dice, no seas como el mulo y el caballo, porque Dios conoce
cuál es nuestra naturaleza. Él conoce que a mí lo que me llama poderosamente la atención es Él, siendo Dios, quiere estar cerca de nosotros, porque vea que el tabernáculo está en el centro del campamento. ¿Qué indica Él? Yo quiero relacionarme con ustedes, pueblo. Yo quiero tenerlos a ustedes porque Él nos crió para estar con nosotros, para relacionarse con nosotros. Pero dice que conociendo el corazón del hombre, que hoy precisamente los capítulos que habla esto nos va a tratar qué es lo que hay en el corazón nuestro. Normalmente uno hace esto. Se pone anteojos, y ojalá bien grandes. Si puede con lupa, para estar viendo lo que hace usted, lo que hace usted y lo que hace usted. Y el Señor dice, no se los ponga así, póngaselos así, para que usted se vea qué es lo que usted tiene que corregir de usted, ¿verdad? Porque normalmente, y vea que yo traje estos bien grandes, porque representando que nosotros vemos el defecto del otro con más magnitud. Y estamos siempre viendo hacia afuera, pero el Señor hoy nos va a llevar a revisar este hombre interior y rebuscar en medio de cosas que muchas veces nosotros creemos que eso no es nada. Todo el mundo lo hace, eso no es nada, ¿verdad? Pero qué lindo, porque la palabra nos confronta. Y entonces aquí dice que nos compara con el caballo y con el mulo, que tienen que muchas veces usar algunos detalles que le hagan que él responda. Un freno, dice, y una brida para mantenerlos, ¿dónde? Controlados. Dios necesita que nosotros entremos bajo su control. Y nosotros a veces usamos el estribillo, todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control. Sí, Dios, por supuesto, Él es soberano y todo lo tiene bajo su control, pero estaremos nosotros en el control de Él. Nosotros nos sometemos al control de Él, ¿verdad? Que eso sería importante que nos los preguntáramos, porque Él controla todo y Él quiere el bienestar de todos, pero nosotros en realidad nos sometemos a Él, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender a preguntarnos. Bueno, antes de entrar a hablar un poquito de esto, recordemos que el viaje, ya habíamos hablado de dos elementos. Esta marcha del pueblo de Israel, que empieza en el capítulo 10 del 11 al 36, al principio empieza a describir que ya la nube se levanta y suenan las trompetas, y luego lo que nos va a hablar es acerca de cómo se despliega, cómo se levanta. Cuando ya la nube se levantó, entonces le dice, mire, es como la alerta. Bueno, pueblo, campamento, empiece a recoger todos los petates. Le dice, recojan las tiendas. Y le dice también a los encargados de recoger el tabernáculo, porque el tabernáculo era como un templo portátil, ¿verdad? Tenía que estarse moviendo. Y le dice, recojan, empecemos porque vamos para la marcha, ¿verdad? Vamos a seguir el viaje. Ese viaje que va a hablarnos el Señor. Y ahorita les voy a explicar un poquito de todo lo que sucede. Sucede que en este viaje que se va a emprender, que el Señor nos dice que Él nos va a guiar. ¿Y cómo nos va a guiar? Bueno, Él nos va a guiar de alguna manera que nosotros podamos ir caminando a través de un escenario muy particular. Estamos del desierto de Sinaí y vamos al desierto de Parán. Estamos hablando del desierto. El desierto es un lugar, generalmente le hablan que inhóspito, ¿verdad? Que cuesta,
que ahí se desarrolle la vida. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos como la temperatura, hay muchos elementos como, por ejemplo, la soledad. Está totalmente aislado y no es nada bonito. Y el desierto va a representar algo que nosotros nos vamos a preparar para estar ahí, porque el Señor en medio de en ese viaje que vamos a emprender a través del desierto, el Señor va a capacitarnos como si fuera el desierto exactamente. Yo de verdad que hoy vine así media fachosa, porque el Señor bien claro me dijo, mire, usted es parte de los que van a hacer este movimiento, al igual que todos nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Este desierto no es más ni menos que un gimnasio espiritual. Es donde el Señor va a trabajar en nuestros corazones para que nosotros empecemos tratando de ¿qué? De desarrollar músculo espiritual en nuestra alma y en nuestra mente. Sucede que el gimnasio tiene por tarea desarrollar fuerza, pues Dios quiere que nosotros desarrollemos una fuerza inquebrantable en este medio hostil que representa para nosotros hoy día los tiempos donde tenemos problemas, donde tenemos dificultades, donde no sabemos qué hacer porque nuestras finanzas no alcanzan, donde tengo problemas a nivel relacional con mi esposa, con mis hijos, con los vecinos, con el trabajo, y eso se convierte en mi desierto, donde Él quiere que mis pensamientos, mi mente y mi corazón se sometan a Él para ser guiados. Y eso es lo que a ninguno de nosotros nos gusta. Los gimnasios lo que hace es una escuela, dice, de mantenimiento. Es una escuela donde tanto la mente como el alma, porque en el alma tenemos los pensamientos, la voluntad y las emociones. Y esa alma tiene que someterse ¿a qué? A un gimnasio espiritual, a un entrenamiento. Es una escuela, el desierto se convierte en una escuela que va a sacar esos deportistas élite. Pero entonces, ¿qué se requiere para tener un deportista élite? Pues resistencia, disciplina, sometimiento. Que lo digan los compañeros que trabajan en esas áreas, ¿verdad? Que una persona que necesita desarrollar músculo, pero estamos hablando en el campo espiritual y en el campo físico también se da. ¿Qué hay que hacer? Someterse, obedecer, ¿verdad? Que fue lo que la semana pasada estudiamos con Luisito, la santidad y la obediencia, porque en medio de ir en este tiempo tan difícil, en esta marcha a través de situaciones difíciles, si vemos un desierto, la temperatura durante el día dice que tenían que ir, ellos caminaban debajo de la nube, ya la nube no solamente iba adelante, sino que hacía como el movimiento de un brazo, ¿verdad? Cubría al pueblo para que no se quemara, porque la temperatura era tan elevada que los podía quemar. Y entonces eso representa la protección que me da Dios. Él nos cuida, Él nos protege. Y entonces aquí dice que Él no solamente nos va a guiar, sino que también nos va a indicar el sendero. ¿Para qué? Para que vivamos mejor. Entonces vea que hay una comparación entre
ese pueblo que empieza su marcha y ese viaje que estamos emprendiendo para llegar a la tierra prometida, pero el Señor dice, los voy a capacitar, los voy a llevar por el desierto para saber qué hay dentro de esos corazones, ¿verdad? Porque sabemos que es en los tiempos de dificultad, en las situaciones más difíciles, donde sale lo que hay dentro de nuestro corazón. Y ahorita vamos a examinar qué hay dentro de nuestro corazón. Otro elemento importante aquí es que recordemos que el líder que el Señor pone, ¿verdad?, que es Moisés, es un hombre que él, al igual que Jesucristo, se comporta como un intercesor. Y él, vamos a ver que de alguna manera, cuenta la Biblia ya en los versículos 29 al 32, cómo estaba con ellos Jobab. ¿Quién era Jobab? Pues Jobab era el cuñado de Moisés, era un madianita. Entonces, sucede que él lo invita a que lo acompañe porque él era un hombre que vivía en el desierto, conocía mejor el desierto, pero sucede que él al principio se rehúsa porque él dice, no, yo voy para mi tierra y yo aquí no tengo que hacer nada. Esta invitación que hace Moisés a Joab representa, porque él habla con fe. Moisés le dice, vea, si usted se va con nosotros, además de prestarme ayuda, pues nosotros también, cuando lleguemos a la tierra prometida, el Señor nos hizo la promesa de tener bendiciones y usted va a ser partícipe de eso. Y esto representa en nuestra vida real, cuando él no era creyente, ¿qué estaba haciendo? Invitándolo. ¿A qué? A que fuera partícipe del regalo de esperanza que es ir a la tierra prometida. De alguna manera le estaba ofreciendo salvación. El Dios mío será el Dios tuyo, ¿verdad? Entonces, ve a Moisés cómo él comparte el regalo de salvación. ¿Con quién? Con su cuñado. Y le pide a él que, a cambio, pues que lo guíe. Es un hombre de fe porque él habla de las promesas del Señor ya viendo la tierra prometida. No estaba en la desesperanza en que estaban los otros. Y vamos a ver que Moisés es un líder espiritual porque dice acá que oraba constantemente por la protección de su pueblo. Él, cuando la nube se movía, dice que él empezaba a decir, Jehová, que huyan delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia, como viene en el Salmo 68. Los primeros 3 versículos hablan acerca de cómo Moisés está pidiendo, cuando van saliendo de del campamento, le dice, protégenos de nuestros enemigos, ¿verdad? Le pide al Señor, intercede a través también de otros. Y él, cuando dice que cuando llegaban al campamento y ya se asentaban ahí, él decía, en sus oraciones clamaba y decía, Señor, quédate con nosotros, con tu pueblo, con la multitud en que estamos. O sea, le decía, no te vayas, quédese con nosotros sabemos, lo necesitamos. Entonces, él tenía la certeza de que Dios los cuidaba. Ya sea que se movieran y pudieran encontrar enemigos en su camino, y pedía la protección contra los enemigos, o fuese que
se quedaran en el campamento y quédate con nosotros, ¿verdad? Y Él intercedía como intercede Jesucristo por usted y por mí. Cuando nosotros le oramos y le pedimos al Señor, Él dice, no los vea a ellos, véame a mí, Padre, véame a mí. Y Él nos da respuestas a través de Jesucristo. Este es el papel que hace Moisés en medio del campamento. Un elemento más que tenemos que tomar en cuenta. Principios de este capítulo 10, ¿verdad? Es la importancia de ¿qué? De la presencia de Dios en la vida del pueblo. La importancia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros lo hacemos partícipe de cada cosa que nosotros emprendamos, veremos bendición. Y el segundo principio es la necesidad de confiar en Él para la victoria y el éxito, ¿verdad? Si el pueblo en realidad confiaba en Dios y se sometía a Él en obediencia, ¿qué ve? Victoria. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si nosotros en medio de la dificultad vamos al Señor y el Señor nos socorre, ¿qué vamos a ver al final? Victoria y éxito, ¿verdad? Esos son los principios que se pueden rescatar de este capítulo 10. Vamos a ver. Vamos con el capítulo 11. El capítulo 11 nos va a hablar acerca de la queja, ¿verdad? Que la queja es algo muy propio de todos nosotros los humanos. Podríamos decir que lo veríamos como natural, pero en realidad no podemos ver estas cosas así, porque inclusive el Señor lo que quiere es que aprendamos que nosotros necesitamos de Él, que nosotros, algo que me llamó muchísimo la atención cuando estaba en el estudio de esto, es que normalmente yo digo, yo le sirvo al Señor. La semana pasada vimos acerca de el trabajo de los levitas, ¿verdad? Y ahí estábamos representados en el Dream Team, todos servimos, sí. Nosotros estamos sirviendo, los que servimos estamos haciéndolo, pero pedía que hubiera obediencia y santidad. Cuando hay obediencia y santidad, sucede que yo diría, yo necesito ya no Roxana, Cristo en mí, para que lo que yo pueda darle a otro sea Cristo en mí. No estoy dando a Roxana, ¿a quién estoy dando? A Cristo. Por eso, cuando el Señor nos va a hablar acerca de esta debilidad que tenemos muchísimos de nosotros, acerca de la queja, vamos a empezar a trabajar un poquito para entender esto, ¿verdad? Leamos Efesios 4, del 22 al 23. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, ¿verdad? Entonces es deshacerse de la vieja naturaleza pecaminosa, es deje a ese hombre viejo, ¿verdad? Todas esas costumbres con las que nosotros venimos, que están impregnadas en mí. Dice, y de la antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando yo camino bajo la nube, o sea, bajo la presencia de Dios, que diría en eso, para poner como ejemplo, lo que
nos habla de la migración del pueblo, el movimiento del pueblo hacia la tierra prometida. Pero en el caso nuestro, ya nosotros no caminamos debajo de la nube, porque nosotros somos el tabernáculo de Dios. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive el Señor? En mí. Usted y yo somos el tabernáculo de Dios. Y en nosotros vive el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que me va a guiar, Él es el que me va a direccionar. Y entonces Él es el que me va a manifestar qué es lo que hay en este corazón, que por eso el Señor dice, los voy a llevar al gimnasio que los va a capacitar. ¿Al gimnasio cuál? Al gimnasio espiritual, porque Él necesita que mi mente se eche músculo, como mi alma también. Todo lo que es mi voluntad es sométase al Señor. Y someterse es el hombre viejo viciado de las malas costumbres, ¿verdad? De esa naturaleza pecaminosa que hace, dice que ese tiene que quedar, es como desvestirse. Cuando yo me quité esto, yo me estoy desvistiendo, dejando la vieja naturaleza y quiero someterme. Cuando digo que me quiero someter, es que si yo, por ejemplo, que vine en esta facha, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? De alguna manera yo voy a tener que desarrollar esa fuerza inquebrantable en mi mente. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sale de Egipto, pero Egipto no sale del corazón de ellos. Dice que este viaje de 40 años, el Señor estuvo trabajando sobre ellos, ¿verdad? Sobre esa mente que estaba ya formateada como esclavos. Y Él lo que quería era que entendieran su amor, el amor de Dios y todos los cuidados. Pero eso no lo podían entender. ¿Por qué? Porque la mente de esclavo no le permite recibir absolutamente nada. Me contaba una amiga que, y eso nos pasó hoy con una hermana que nosotros de alguna manera queríamos bendecir. Y sucede que ella está en un nivel tan grande de depresión y por las situaciones que está pasando, pero es que la vida de ella ha sido un desierto y de esos desiertos. Entonces dice dice el escritor que muchas veces la conducta de las personas que están acostumbradas al dolor, al rechazo y a los tiempos así tan difíciles de convivencia, no saben recibir. ¿Y qué hacen? Rechazar. ¿Verdad? Lo que hacen es que rechazan. No quiero ver a nadie, no quiero que nadie me traiga nada, no me comunico con nadie, ¿verdad? Pero es una forma de vivir en una esclavitud, ¿verdad? Pegados al problema. Porque cuando uno quiere avanzar, tiene que dejar el pasado y empezar a ver todo lo bueno que ha tenido. Y ahorita vamos a ver esto. Cuando hablamos de la queja, este capítulo 11 se refiere a esto, a todo lo que sale del corazón del hombre. Cuando el corazón cuando nosotros estamos en dificultades, ¿qué es lo que sale a flote? Lo que aquí hay adentro, ¿verdad? ¿Y qué hay adentro nuestro? Dice que dentro de nuestro corazón hay celo, hay queja, hay pleito, hay contienda, hay chisme, hay murmuración. Todo eso sale. Y entonces este capítulo 11 hace una referencia de la queja. Primero, el pueblo se queja, y así es como inicia, que Dios oye la queja del pueblo y posteriormente vamos a ver
que Moisés también se queja, y eso lo habla a partir del versículo 11 al 15. Entonces vamos a centrarnos un poquito de la queja del pueblo. Sucede que la queja, dice que la queja es una expresión, dice que es una expresión de protesta generalmente, o una manifestación de dolor, de pena, de disgusto, de disconformidad o enfado. Eso es la queja. Yo protesto. ¿Cómo lo hago? A través de una queja, ¿verdad? Y sucede que les dejo estas 3 preguntitas. La cuarta no, porque no es una pregunta relacionada con ella. Un minuto, lean esas preguntas y usted identifíquese qué le hace a usted quejarse. ¿Qué de esas preguntitas que están ahí usted puede identificarse, o si el check están en las 3? Nosotros nos hemos acostumbrado tanto, pero tanto a la queja que la vemos como natural. Y nos estamos quejando de absolutamente todo. Y sucede que cuando nosotros nos quejamos, dice que la queja es pecado contra Dios. ¿Y por qué la queja es pecado contra Dios? Vea lo que dice. La queja es falta de gratitud. Siempre que usted se queje, es porque usted se le ha olvidado que ha hecho Dios por usted, ¿verdad? Porque si usted se detuviera a pensar lo que ha recibido del Señor, usted no tendría esta queja. Y dice que la queja que manifiesta mi ingratitud, ¿verdad? También dice que me habla de la falta de confianza en Dios. Y que eso me lleva a la desobediencia. Vea las razones por las cuales se considera que la queja es pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy desconfiando de Dios. ¿Podrá hacerlo? Yo la verdad no sé. Si estoy hablando de mi enfermedad, porque hay quejas que sí se consideran como pecado, pero hay otras quejas que no. ¿Y cuáles serían las que no? Recuerde que el corazón del hombre es engañoso, solo Dios lo conoce. Y entonces sucede que muchas veces Dios conoce que hay quejas como de, si no nos hubiera puesto emociones. Cuando usted tiene una pérdida de algo, usted se puede quejar. El problema es que usted se queje continuamente. Ese es lo que a Dios le molesta, la queja continua, la queja que solo tiene reproche, expresión de protesta. Solo estoy comiendo lo mismo siempre, ¿verdad? Que no es lo mismo decir, ay Señor, quizás llevo varios días comiendo esto, qué rico sería que me regalaras un poquito de otra cosa, ¿verdad? Pero es la forma también en que manifestamos esa queja y que ofende a Dios. Dice que afecta tanto al individuo como a la comunidad, porque la queja dice que es contagiosa. Sucede que si nosotros seguimos leyendo el capítulo 11, dice que los que empezaron a quejarse no fueron realmente los judíos, ninguno del pueblo de Dios, sino que eran los que se llamaban la mezcla, que eran esclavos egipcios y otros esclavos que habían llegado a Egipto y estaban ahí. Y cuando salió el pueblo de Egipto, porque lo sacaron de la esclavitud, entonces ellos se fueron de colada. Y esos eran los que empezaron a quejarse. Y ellos dijeron, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Mejor nos hubieran dejado ahí. Ahí por lo menos comíamos pescado y melón y comíamos puerros y cebolla. Pero
carne, necesitamos carne. Y dice que en esa necesidad de estar quejándose, pues lógicamente dice que eso contagió a los que estaban disconformes. Son los que están más suavecitos para meterles la queja. Y luego cuando se dieron cuenta, el resto del campamento estaba casi lloriqueando en las puertas de sus tiendas diciendo: queremos carne, estamos cansados de comer solo maná, ya no queremos comer eso, regálenos carne. Y eso indignó a Dios. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que el pueblo se quejaba primero. Él pasó por alto, ¿se acuerda cuando estábamos viendo Éxodo, que hablamos de que llegaron y tenían sed, pero que el agua estaba amarga? El Señor les hace el milagro y entonces convierte el agua amarga a agua dulce para que puedan tomar. Y entonces ahí ya el Señor les concede ese favor. Luego, cuando tenían hambre, les manda el maná y les está dando lo que necesitan. No, pero el pueblo sigue quejándose. Entonces, la queja se hace contagiosa, no solo al individuo, sino ¿a quién? A toda la comunidad. La queja dice que, lógicamente, nos amargamos. Esto está en una pura queja. La repetición sobre es que no tengo plata y necesito comprar y no tengo plata. Y cuando lo ve a uno es con una cara como de jarro, ¿verdad? La cara no le ayuda. ¿Por qué? Porque usted se está amargando, usted está quejándose, está llamando lo que no tiene. Y usted pierde la esperanza y pierde la paz, ¿verdad? Porque usted se limita a vivir pensando en lo que quiere, pero no en lo que tiene, ¿verdad? Y dice que eso va minando nuestra fe, socava la fe. Por eso se considera que la queja es pecado. Tomemos en cuenta esto, porque lo hacemos con tanta frecuencia que ni cuenta nos damos cuando nos estamos quejando. Y eso hace que Dios se enoje, particularmente en Números 11, cuando cuenta qué pasó. Entonces nos habla de que Dios se enojó tanto y luego vamos a ver qué fue lo que pasó. En 1 Corintios 10:10 al 11 dice lo siguiente. Dice: y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. O sea, le está diciendo, ¿qué pasó? Muerte. ¿Qué vino? Muerte. Dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. O sea, esto fue escrito para nosotros, para que nosotros tuviéramos un testimonio, porque Dios deja el testimonio para que el pueblo que precede, que viene posteriormente, también esté viendo qué pasó, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó, porque Dios dice, no murmuren, y está diciendo qué le pasó al pueblo, porque nos vamos a dar cuenta que los mismos errores que va cometiendo el pueblo a través de su travesía se siguen repitiendo una y otra vez, a pesar de que Dios los disciplina. ¿Por qué? Porque hay algo en la naturaleza humana que nos hace tropezar más de una vez con la misma piedra, ¿verdad? Esta queja. Y nos habla de esto, ¿verdad? El pueblo se queja por lo que no tiene. ¿Qué no tenía? Carne. ¿Qué quería? Eso era lo que quería. Y en lugar de agradecer lo que Dios ya le había dado. ¿Qué le había dado Dios?
además de darle de comer, que le dio maná, que se habla que las características del maná, como alimento, dice que es un alimento muy completo. Se habla de que se compara con las hojuelas de maíz endulzadas, y que el maná en sí era un producto que era bueno. Y si tomamos en cuenta que el pueblo podía tener creatividad, como nos había explicado el pastor Orlando, porque dice que esas semillitas que eran del maná se podían majar y producían como un polvo que parecía como la escarcha, y se podrían hacer tortas y podían hacer panes. Pero el pueblo ya estaba cansado y no quería comer maná. En lugar de agradecer lo que el Señor les había dado, ¿qué les dio? Primero, libertad. Estaban esclavos y los sacó de la esclavitud. Cuando tenían hambre les dio agua. Cuando tenían hambre les dio maná, y cuando tenían sed les dio agua. Los cuidó, los sacó, hizo milagros y portentos, pero no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, pregunta para nosotros: ¿tiendes a enfocarte más en lo que te falta que en lo que ya tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Nos enfocamos más en lo que nos hace falta que en lo que ya tenemos? Tenemos que revisar nuestro corazón, porque hacemos cosas como estas que no están bien. ¿Hay algunas situaciones en tu vida donde estás quejándote en lugar de confiar en Dios? Cuando se pasan por tramos amargos y viene la queja, se pierde la confianza en Dios. Y Dios lo que quiere es que sigamos firmes confiando en Él. ¿Qué pasa cuando Dios escucha la queja? Dios se enfada. Dice que la ira de Dios y la imposición de un castigo, dice que así como Dios, dice la palabra que como Él, dice, Él es lento en la ira, ¿verdad? Y dice que Él ama mucho, pero cuando se enoja, mejor tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso fue lo que hizo con respecto a su pueblo. Dice que cuando oyó a los hombres del campamento hablar, le dio tanta ira que provocó un incendio. Un tercio del campamento se quemó. Y se fue también más de uno ahí. Entonces, ellos ahí le pidieron a Moisés que intercediera. Moisés intercede y el Señor se apacigua, ¿verdad? Pero el pueblo no entiende, porque posteriormente el Señor les dijo, bueno, está bien, yo les voy a conceder lo que ustedes me están pidiendo. ¿Cuántas veces nos hemos quejado a pesar de recibir de Él tantos beneficios? ¿Cuántas veces nos quejamos nosotros? Moisés no se escapó de contagiarse de la queja. Sucede que Moisés tenía tanto enojo como Dios. Moisés sentía mucha carga por ese pueblo y Moisés le dice al Señor, Señor, yo ya estoy cansado de este pueblo que me diste. Ya estoy más que cansado. Yo no sé, todavía me dices que lo cuide como una nodriza cuida a su niño de pecho, pero este pueblo ya yo no puedo con él. Él se está quejando ante Dios y le dice que cómo él se siente, ¿verdad? Que él se siente incómodo, que él se siente que ya prefiere morirse porque él no puede con ese pueblo tan terco. Y Dios entiende la queja de Moisés, la angustia de Moisés, porque Moisés no solamente está lidiando con este pueblo terco, ¿verdad? Sino que Dios cuando
cuando le quema, provoca el incendio en ese lugar, que a ese lugar se le conoce como Tavera, que habla de incendio, ¿verdad? Dice que Moisés se lleva otra angustia más. ¿Cuál? Porque el Señor le dice, dígale a ese pueblo que sí les voy a dar carne. No un día, ni 2, ni 3, ni una semana. Les voy a dar carne por un mes, hasta que se les salga por la nariz, ¿verdad? Y entonces Moisés dice, ¿y de dónde voy a coger de esa carne? Serán ni todos los peces del mar para esta población, porque le está diciendo que no es ni un día, es un mes para casi 3 millones de personas. Entonces sucede que él tiene una angustia mayor y dice, Señor, ¿de dónde va a sacar tanta carne usted? Aunque ellos tenían ganado, ese ganado era para los sacrificios y no para alimentar, mucho menos durante un mes, a un pueblo, comiendo hasta por donde no podían, ¿verdad? Entonces Dios le recuerda a Moisés que es Él, es Dios el que se encarga del pueblo, que a Él lo puso como yo le doy las órdenes y usted las ejecuta, pero usted no es el que tiene que solucionar las cosas. Y a nosotros nos pasa lo mismo en la vida real. Muchas veces nosotros tenemos los problemas encima, estamos haciendo lo que se puede, pero cuando acudimos a Dios, Él dice, déjame a mí, yo soy el que resuelvo. Mi mano no se ha cortado. El Dios de ellos es el Dios nuestro. Y nosotros seguimos creyendo que somos nosotros. Nosotros seguimos creyendo que nosotros somos los que nos sustentamos, ¿verdad? Y esa no es la realidad. Y entonces el Señor le recuerda, le dice, a ver, vamos a ver si yo no voy a darle la promesa de que ellos van a comer carne, porque ¿acaso se ha cortado mi mano? Dice. En Isaías 59:1 dice esto. Dios le da la solución tanto al pueblo como a Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Dice que como Moisés viene con esa carga para el pueblo, para Dios, y le dice todo lo que siente, pero dice que él es sincero y él le dice cómo se siente con ese pueblo. Se siente angustiado, él quiere dejarlo tirado y dice que Dios, vea la soberanía de Dios, Dios no lo regaña, sino que lo apoya y le va a dar una solución. Le va a decir, dice que Dios cuando el líder, hablemos de nuestros líderes, nuestros pastores, la gente que está sirviendo, abre el corazón al Señor y ellos se sienten cargados, dice que les llevan el problema, pero le abren el corazón de cómo se sienten ante el problema. La solución que le da el Señor es diferente, no con castigo, sino que los manda y les da soluciones, como en el caso de Moisés, que él estaba llevando demasiada carga. ¿Y qué le va a ofrecer? Le dice, ve y busca 70 ancianos, gente madura en la fe. Dígales que vengan con usted y vienen aquí a la puerta del tabernáculo y yo pondré el espíritu que puse en ti en cada uno de ellos y vas a encontrar ayuda en el pueblo. ¿Qué le está dando? Una solución. ¿A quién? A Moisés. Y así le habla a cada uno de los líderes de esta casa y de la casa y también nosotros cuando lideramos la familia. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Le está diciendo, yo soy tu Dios, mi mano no se ha cortado, pero si bien es cierto, no me gusta la queja, pero si usted me abre el corazón, cuando estás cargado, yo te puedo ayudar. ¿Estás cargando con demasiado sin pedir ayuda? Y Él nos lo pregunta a cada uno de nosotros. ¿Están cargados? Así como se sentía Moisés cargado, ¿cuántos padres de familia se sienten hoy cargados? Que ya no saben qué hacer con las situaciones que están atravesando.
Y el Señor le dice, estás cargado, venga a mí, que yo los voy a hacer descansar, pero ábrame el corazón. Cuando le abrimos el corazón al Señor, el Señor nos da las soluciones. ¿Estás siendo transparente con Dios en tus oraciones o le cuentas las cosas a medias? Aprendamos que cuando estamos con Él, en Él encontramos reposo y solución. Y viene la otra solución que le va a dar al pueblo. ¿Qué le dice al pueblo? Al pueblo le dice, sí, le dice a Moisés, dígale que yo les voy a dar la carne. Entonces dice que Dios da al pueblo lo que le pidió. ¿Qué le pidió? Carne. En su soberanía, el Señor hace que el viento del sur se desvíe y traiga una nube enorme de codornices, ¿verdad? Entonces sucede que dice que eran tantas las codornices que en los bordeando al campamento tenían que caminar casi un día y una noche para llegar a donde estaban las codornices, pero era la cantidad exagerada de codornices para que ellos comieran carne. Dice que tenían más de 50 cestas cada uno. Vea la cantidad de codornices que habían llegado, porque el Señor en su soberanía hizo que ellas llegaran. No les tocaba viajar por esa ruta, pero Dios es Dios, como nos explicaba la pastora Gaby. Él hace lo sobrenatural natural y hace que estas codornices vengan y ellos empiezan dice que ellos empiezan a poner las codornices en medio del campamento, porque acuérdense que la carne se comía seca. En el desierto se ponía al sol, se secaba y así era como se la comían. Y que era una forma tan, me imagino, como cuando usted ve comerse a alguien en glotonería, que es que no comen, como que hartan, como que así se meten los bocados en una rapidez y con una mala crianza. Dice que eso le generó al Señor tanto dolor y tanto enojo, que ¿qué hizo? Dice que Él hizo juicio, porque tenemos un Dios que hace juicio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? Dice que en medio que estaban comiendo, lo que hizo fue que les mandó una plaga y estaban ahí comiendo. Dice que hasta no le había llegado ni a los dientes, ni saboreando, cuando cayó toda la población y murió. ¿Qué hizo? Juicio. ¿Por qué? Porque dice que él sintió enojo por la codicia y la glotonería, ¿verdad? Entonces dice, Dios dio al pueblo lo que pidió, pero con un juicio severo por su deseo, porque ese deseo no venía de una necesidad legítima, sino de un corazón codicioso y rebelde. Y muchas veces nosotros también nos comportamos así. Estamos pidiendo cosas que no sabemos si realmente nos conviene. Si ellos hubieran entendido que podían comer, pero no de esa forma tan codiciosa y glotona, entonces quizás no hubieran tenido este castigo. Dice, has recibido cosas que pediste, pero que no resultaron como esperabas. Muchas veces estamos pidiendo casi a patadas a Dios que nos dé cosas, y cuando las tenemos se vuelven contra nosotros mismos, ¿verdad? Y muchas veces está pidiendo una pareja y Dios le dice, llévala suave, todavía no le ha tocado a su parejita, y es una necesidad que quiere casarse, que quiere su pareja, se casa y le va como un quebrado, ¿verdad? Porque no era el tiempo. No, a veces no sabemos lo que estamos pidiendo, y Dios nos dice que tenemos que tener un corazón entendido, porque muchas veces lo que estamos pidiendo es netamente un capricho y no una necesidad. Tengamos cuidado de estas cosas, porque Dios provee, pero también nos disciplina. Dios deja un recordatorio de esta acción tan fea de nosotros como humanos, y a ese lugar
le llama el pueblo codicioso, cuando hay una tumba que hay en este lugar que le llama Kibrot Hataba, que quiere decir la tumba de los glotones. Así como marcó el territorio donde hizo el incendio y dijo, para que recuerden que sus malas conductas trajeron estas consecuencias. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer recordatorios de cosas que no nos conviene hacer ni pedir. Tenemos que cuidar este hombre interior de los cuales salen cosas tremendas y no nos cuidamos. Capítulo 12. Este capítulo también nos va a hablar acerca de nuestros problemas, esos problemas que hay en nuestra alma que nos cuesta sujetarnos, y es el problema que tenemos con nuestra boca, ¿verdad? El capítulo 3 de Santiago habla acerca de cómo esta lengua, que es un órgano tan pequeñito y que hace estragos, y la murmuración, al igual que la queja, desagradan a Dios. En el capítulo 12, en los primeros versículos, si ustedes lo leen, dice que, ¿qué dice? Dice que Dios oyó. Dios oyó. ¿Qué oyó Dios? Oyó que Aarón y Miriam estaban hablando de Moisés. Ahora ya no se trata de cualquiera, porque aquellos eran el pueblo, y si los llamamos eran los mezclados y la población. Ahora estamos hablando del liderazgo del campamento, porque estamos hablando de Aarón, el sacerdote, y estamos hablando de Miriam, la profetisa, que caminaban formando parte del liderazgo del campamento, y ahora ellos murmuran, porque al igual que cualquier humano, todos tienen las mismas, tenemos las mismas debilidades, y estaban hablando contra Moisés. Dice, mientras estaban en Hazerot, porque pasaron a Hazerot, que era camino al desierto de Parán, Miriam y Aarón criticaban a Moisés porque se había casado con una cusita, con una mujer cusita de la tribu de Cus, ¿verdad? Y dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Recordemos que Dios está en toda parte, y aún si usted no hablara con voz audible, Él sí sabe que tiene usted en su corazón. A Dios no se le escapa ni media, ¿verdad? Entonces, sucede que Miriam y Aarón no se habían dado cuenta que ahí estaba el Señor, pero no es porque el Señor estaba viniendo, es que Él está en toda parte, ¿verdad? Porque a veces nos damos el lujo de cerrar la puerta de la casa cuando tenemos visitas y nos comemos al medio pueblo. Estamos comiéndonos al mundo entero y lo vemos tan natural, porque la murmuración se ha convertido, al igual que la queja, en un pecado tan natural y común para nosotros, pero no para Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hoy entendamos, que nosotros tenemos que en medio de ese desierto, en medio de ese gimnasio espiritual, ese gimnasio divino, tenemos que tratar con este corazón donde está lleno de malas costumbres. Y entonces vea lo que pasa acá. El Señor viene en la defensa de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés él no es cualquier profeta, no es cualquier hombre. Dios lo designa como ese líder
Pero más que eso, vea lo que nos habla en Éxodo 33:11, dice, dentro de la carpa de reunión, está hablando del tabernáculo, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. ¿Qué era Moisés? ¿Qué era Moisés del Señor? Dice que era el amigo. Entonces, qué importante es entender que Dios lo ve como un amigo, ¿verdad? Y entonces dice que después Moisés, cuando se regresaba, bueno, esto no es lo trascendente aquí, del campamento, mientras que su asistente, aquí habla de Josué, pero que era un amigo que hablaba con Moisés cara a cara. Y cuando ¿por qué le hacemos relevancia a esto? Bueno, hacemos relevancia a esto porque sucede que en Deuteronomio 34:10 vuelve a afirmarnos, dice, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés. Esto lo está diciendo el Señor, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales, milagros y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Entonces el Señor lo que está señalando aquí es, ¿quién es usted, Miriam? De alguna manera, ¿quién es usted, Roxana? ¿Quién le da a usted crédito para que usted se convierta juez de alguien? ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Verdad? Vea lo que dice Santiago 4, dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, dice, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar al prójimo? Entonces dice que cuando yo hago juicios sobre los demás, yo estoy pecando contra Dios, porque le estoy diciendo que yo me pongo en su lugar. ¿Quién es el único que puede juzgar? Dios, nadie más. Y que cuando yo hago eso, yo estoy criticando la ley de Dios. Recordemos que el único que pudo cumplir la ley fue Jesús, nadie más. Porque el que cumplía uno, pero dejaba de cumplir el resto, tampoco la estaba cumpliendo. Entonces todos vivimos por gracia es que vivimos. Pero el único que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Por tanto, solo Él es el que puede hacer los juicios. Es el único. Y eso es lo que habla en Santiago. Y esto le trajo a Miriam castigo, ¿verdad? Dios la castiga con ¿qué? Lepra. Esa es una forma de que entendamos que las acciones nuestras tienen consecuencias y lo que para Dios es pecado no queda impune, ¿verdad? Dice que a Dios le desagrada la rebelión y la murmuración. La rebelión porque estamos desobedeciendo la ley y está en desobediencia porque está practicando algo en contra del prójimo. Murmurar es hablar mal de alguien y ahí está hablando mal de la persona que él eligió. Entonces vamos a ver, diríamos, bueno, ¿por qué si están hablando los dos solo castigó a Miriam? Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y él dice, yo, que escudriño corazones.
Él sí sabía quién inició la conversación, quién fue la que empezó con esa murmuración y sucede que no solamente se refería a la murmuración por la esposa, estaba metida ahí el celo, estaban celosos del trato de Dios para con Moisés y estaban celosos, dicen algunos escritores, porque ellos no fueron considerados entre los 70 que se eligieron para poder ayudar a Moisés en su tarea en el campamento. Entonces, todo eso fue creando celo en el corazón de ellos, pero ahí la que inició la murmuración fue Miriam. Y Aarón dice que cuando ve a Miriam con ese nivel, acuérdense que Aarón, los sacerdotes eran los que atendían a los enfermos, ¿verdad? Y cuando ve a Miriam, que dice algunos comentaristas, que Miriam estaba en un grado de lepra que era ya mortal, o sea, era una lepra avanzada. Y entonces le pide, Aarón reconoce su pecado, se arrepiente y le pide a Moisés que interceda, como intercede Jesús por nosotros, ¿verdad? Y entonces dice que él reconoce, se arrepiente y reconoce que en realidad Moisés es el siervo de Dios y que no le correspondía a ellos estar hablando de Moisés. Y vamos a ver que Dios responde la petición de Miriam, que le hace Moisés, intercede por Miriam. Miriam, ella se va a sanar, ella no va a morir de lepra, pero Dios la disciplina. Dice, sí es cierto, pero la disciplina es que esté 7 días fuera del campamento. Esto, como lo vamos a ver aquí, que aunque ella haya sido un líder, igualmente Dios disciplina. Al que ama, dice Hebreos 12, al que ama, Dios disciplina. Y la advertencia es: tengamos cuidado al hablar. Juzgar a otros es una forma de desafiar la autoridad de Dios, quien es el único juez. Someternos a Dios y reconocer su soberanía en nuestras vidas, mostrando humildad y dependencia, esto es un principio. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Dios y reconocer que Dios es el único que puede hacer juicios, es el único que puede decidir lo que Él considere y Él no se equivoca. Debemos examinar nuestro corazón antes de opinar de otros, ¿verdad? Muchas veces somos muy ligeros para hablar, que es lo que tenemos más fácil. Entonces, examinemos nuestro corazón. Por eso el trabajo de hoy es: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Verdad? Y el trabajo que tenemos que hacer mientras transitamos esta tierra y vamos hacia la tierra prometida, porque nuestra nueva Jerusalén, esta es la tierra que nosotros transitamos. Ellos transitaron el desierto, porque en medio del desierto salían las cosas que tenían que conocer para empezar a trabajar. ¿Con qué? Con el corazón nuestro, ¿verdad? El corazón nuestro. Cada uno de nosotros sabemos qué hay ahí. Pregunta para nosotros: ¿estoy hablando desde la verdad y el amor o desde la envidia, el ego o los celos? ¿Sobre qué hablo cuando yo estoy murmurando? Revisémonos, porque muchas veces lo que menos estamos hablando es la verdad y mucho menos de amor, porque si realmente en nosotros hubiera amor,
No tenemos que hablar detrás de las personas. Es muy interesante entender que debemos de hablar con la persona. ¿Con quién? Con la persona, no de la persona, ¿verdad? Porque cuando yo hablo ya de la persona, estoy hablando con otros, estoy enfermándole el corazón a otros. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Hable con la persona, vaya, busque. Si tiene que confrontar, confronte. Si tiene que hablar y llegar a buenos términos, hágalo. Pero no hable de la persona con otros. Hable con la persona. Seamos más honestos, porque eso es lo que a Dios le gusta. Hay algunas cosas que tenemos que nosotros tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso particular de las acusaciones que les estaba haciendo y la murmuración de Miriam en contra de Moisés, dice que Moisés no tenía que defenderse porque Dios lo defendió. Dice, Dios defiende a los suyos. Esto es lo que habla el versículo 6 y 8 del capítulo 12, porque dice que Dios los escuchó y después Dios lo defendió. ¿Quién lo defendió? Dios. Y la pregunta va hacia nosotros. ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios hable por mí cuando soy juzgado injustamente? Creo que algunos de nosotros en muchas ocasiones nos han hecho juicios y de verdad estamos dispuestos a que sea Él el que haga la justicia. Yo cuando me veo, hasta que se me para el pelo, es que están hablando ya y ya yo estoy erizada y ya quiero hasta que me veo esos que hasta que el pescuezo se me estira. Y yo digo, esto sí tengo que trabajarlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones no lo he sabido hacer, pero las veces que el Espíritu Santo me dice, cállese, usted no diga nada, quédese tranquilita y espérese, y he sido obediente. ¿Sabe qué? He visto la victoria del Señor cuando pasa el tiempo y sale a relucir todo y no tuve que defenderme. ¿Quién me defendió? Él. Y esto es algo que ojalá ganar esas batallas siempre. Ojalá. Y estamos en ese trabajo de gimnasio. Estamos trabajando con esta mente esclava del pecado. ¿Cómo cuesta trabajar con nuestra antigua manera de vivir? Eso es como, una vez estaba viendo el reportaje de la ingravidez, ¿verdad? En el espacio. Y entonces, ¿cómo los astronautas se quitaban los trajes y se subían? Como no hay gravedad, nada va para abajo, todo va para arriba. Entonces, era esa lucha. Y que se ponía tal cosa y al ratito lo tenía abajo. Y yo decía, así es como el querer quitarse a ese hombre viejo de uno y al ratito se ve uno con esos malos hábitos y esas malas costumbres, ¿verdad? Es una lucha constante, por eso habla de ese gimnasio espiritual, con qué estamos lidiando, con qué estamos peleando para poder ser ese hombre con esa fuerza inquebrantable en nuestra mente y en nuestro corazón. De lo que yo pienso, yo hago. ¿Qué tenemos que aprender a trabajar? Con nuestra mente. Bueno, yo digo aquí, pero está aquí en nuestra alma. Y eso con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con nuestros tiempos de oración, metámonos con la presencia y esas cosas van haciendo que el hombre viejo mine, se va dejando atrás ese hombre viejo y va saliendo adelante el otro. Eso que uno dice, ay, esta vez la gané, me quedé callada y la gané. Pero otras veces meto la pata, ¿verdad? Y así vivimos. Pero tenemos que estar luchando con esto. Ese es el desierto que atravesamos. A partir de aquí, dice que ya el pueblo, bueno, el hecho que Miriam quedara 7 días ahí, me está hablando también de que cuando nosotros
pecamos, en el caso de Miriam, ¿qué hizo? Detener el viaje, el tiempo de campamento. Tenían que salir, tuvieron que quedarse una semana esperando a Miriam que se volviera al campamento, ¿verdad? Porque también está hablando de que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estar en las malas y en las buenas, ¿verdad? Que cuando algún miembro de nosotros cae, tenemos que tener nosotros ese gesto para esperarlo, porque somos un pueblo, marchamos todos juntos. No es que marchamos independientemente. Y Dios nos enseña a través de este pasaje qué importante es caminar como pueblo. No caminamos como pisotes solos. Me voy yo y no sé dónde quedaron ustedes, ¿no? Miriam estuvo en el desierto siendo disciplinada, pero no quedó en el suelo. El pueblo lo esperó, pero sí retrasó su viaje, ¿verdad? Entonces, después de aquí parten, la partida de Aserot se van a dirigir hacia Parán. Sigue el desierto, siguen caminando sobre las adversidades y esa es la vida, porque la vida no es solo vivir con las cosas buenas, tenemos que vivir en todos los tiempos. Y aquí se marca el inicio de una nueva etapa en el viaje, porque el capítulo del 1 al 10 habla de un pueblo que se sometió a Dios y estuvo recibiendo ordenanzas, organización, leyes y todo, y caminó muy tranquilo. Pero a partir del capítulo 11 y 12 se ve cómo dio un giro casi de 360 grados y el pueblo se rebela y el pueblo empieza a manifestar lo que hay aquí adentro, cosas feas que hay dentro de nosotros que detienen nuestro caminar, que hacen que las promesas nuestras no las podamos tocar muchas veces. ¿Por qué? Por nuestra condición del corazón. Dios quiere que nosotros seamos conscientes de lo que no estamos haciendo, de lo que le desagrada a Él. Tenemos que unirnos a confiar en que Dios sana nuestro corazón y que cuando nosotros lo buscamos en humildad, Él escucha nuestro clamor. Hay muchas cosas que tienen que ser sanadas en este hombre interior y hoy Dios nos quiere alinear a Él, pero Él dice, buscadme mientras haya tiempo.